Y a continuación invitamos al doctor Daniel Canel, CEO de Advanced Capital Securities, quien expondrá su punto de vista frente a las oportunidades en el mercado high yield, aspectos que nos interesan como industria, principalmente porque el mercado de valores colombiano presenta un nivel bajo de desarrollo respecto a la estructuración y distribución de productos de financiamiento para empresas de mayor riesgo crediticio. La presentación muestra la importancia de entender el desarrollo del mercado de high yield como una oportunidad para todos los agentes del mercado, emisores, intermediarios e inversionistas. Sobre nuestro expositor les cuento que es contador público de la Universidad de Buenos Aires y anteriormente era presidente de la compañía DC Consulting Services y del Banco Internacional Patagon. Fue gerente senior de UBS, director gerente senior del Chase Manhattan Bank, director de mercados emergentes del JP Morgan. Bienvenido y adelante. Buenos días. Y en primer lugar, el agradecimiento a la gente de Asobolsa por la invitación. Es un honor para mí poder compartir unos minutos hablando del potencial crecimiento del mercado corporativo high yield de Latinoamérica. Y es interesante que esta presentación toma lugar después de ver el grado de organización, tanto a nivel de moneda local como moneda extranjera, que tiene el mercado asiático, y luego de ver las cifras de crecimiento que el doctor Sousa nos acaba de mostrar, porque de alguna manera nos da a todos la posibilidad de entender el desafío que tenemos y la oportunidad que tenemos. Yo estaría muy contento si al final del día tanto los market players como los reguladores, como todos los que estamos en esta sala, entendemos que lo que tenemos delante nuestro es una oportunidad que puede cambiar el curso del nivel de crecimiento de las economías de la región a través de beneficiarnos de una situación internacional de liquidez que es, yo diría, inédita, que ha permitido que nuevos players participen en nuestro mercado y que tenemos que tomar esa oportunidad para que se queden y penetren más verticalmente en cada uno de los países y en cada una de las industrias. Vale resaltar que si ustedes recuerdan la crisis que vivió los Estados Unidos en los 80, si bien parte de la solución, como posteriormente pasó en el año 2000, fue a través de influjos de capital hacia las grandes empresas por parte del Banco Central o la Reserva Federal, el verdadero motor de crecimiento fue lo bueno que hizo Drexel en los 80 financiando a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el verdadero motor de crecimiento que va a poder cambiar la vida económica de los países y, más importante, el nivel de vida de los habitantes. Vamos a poder ver esta mañana el desarrollo de los mercados emergentes. Veo gente muy joven en la audiencia, entonces brevemente les podemos hablar de la situación de mi país si les interesa, que siempre damos lugar a comentarios. Igual va a surgir en la presentación diversos cambios que llevaron a cabo las economías regionales, con algunas excepciones como Venezuela y Argentina. Es interesante ver lo que pasó desde los 80 para acá. Un poquito de historia. Este mercado era básicamente un mercado de préstamos, donde bancos comerciales prestaban plata a países. También recordamos que en un primer momento se creyó que los países no defaulteaban y todos nos encargamos de demostrar que eso no era verdad. Y una fórmula que se utilizó a los efectos de poder mitigar el riesgo de default fue lo que se llamó el Plan Brady. Para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, Nicholas Brady fue un ministro de Finanzas de los Estados Unidos que francamente poco entendía de la problemática internacional, pero armaron un equipo de trabajo del cual yo fui parte, que básicamente
le puso cierta garantía a los vencimientos de principal de los bonos latinoamericanos, en general al principio, para mitigar el riesgo potencial del default. Y el hecho de hacer los bonos fue un concepto que en algún momento se pensó iba a impedir o yo diría dificultar un proceso de default, lo cual también fue equivocado porque se pudo defaultear en los bonos también. Pero fue un paso adelante y permitió que hubiera un cambio respecto de los inversores. En vez de bancos comerciales prestando, se creó un nuevo segmento de inversores para prestar plata a estos países. Posteriormente vimos la etapa de los eurobonos y los yanquis. Posteriormente los bonos globales, ya sin garantía, porque una cosa que pasó en esa época importante es que nosotros, los participantes de mercado, perdíamos mucho tiempo tratando de hacer el strip entre la garantía de los zero coupon bonds y los bonos para tener puro riesgo de país. Y allí empezamos a ver la primera participación de la emisión de bonos corporativos en cifras muy menores. Yo recuerdo, por ejemplo, emisiones entre 100 y 200 millones de eurobonos. Posteriormente derivados, posteriormente emisiones en moneda local. En definitiva, un conjunto de transformaciones que se dieron lugar en un periodo relativamente corto de tiempo. Salimos del soberano como principal tomador de fondos, pasamos a los corporativos, después salimos de emerging markets y nos metimos mucho más en Latinoamérica, después salimos de eminentemente moneda local, pasamos a dólares y después pasamos a un mix que hoy diría es en orden del 60% en dólares y el 40% en otras monedas. Y por último, la transformación de la canasta de inversores, que eso es absolutamente relevante. Vamos a hablar sobre el final de la presentación del rol que a todos nos va a tocar si queremos realmente ser parte de la expansión de mercado. Decíamos que hubo una permutación de crédito bancario por bonos de mercados emergentes y vemos como en el periodo 2011-2012 hay una reducción significativa de los préstamos sindicados y vemos al mismo tiempo un crecimiento importante de los bonos internacionales supliendo esa suerte de oferta. También hablamos del cambio que se produce entre los emisores soberanos y los corporativos. Los números son bien ilustrativos. En el año 2003 los soberanos eran el 55% de la emisión. Hoy estamos hablando de un 22%. Esto tiene que ver con varios factores, pero creo que el rol del sector privado es muy relevante. Hay que tener cuidado otro aspecto. Durante muchos años, el crédito a los corporativos le llegaba a través de borrowers que eran cuasi soberanos. Un ejemplo, en mi país, por ejemplo, YPF tomando dinero que después terminaba en manos de clientes de YPF, pero los clientes de YPF no tenían el perfil que los inversores internacionales exigían a efectos de poder prestarle dinero. No con un espíritu de subestimar a nadie, pero creo que es relevante hacer un stop y definir, al menos para que tengamos un entendimiento común, de qué hablamos cuando hablamos de distress y qué hablamos cuando hablamos de investment grade y qué hablamos cuando hablamos de high yield. Y acá me parece importante resaltar que todo esto es muy subjetivo y no quiero meterme en un terreno difícil, pero las calificadoras han tenido históricamente un papel cuestionable. Todos recordamos, o algunos recordamos, lo tardío que ha sido por parte de las calificadoras el advertirnos de riesgos en caso de préstamos soberanos, y creo que ustedes tuvieron un ejemplo de lo que estoy diciendo hace 2 años con el caso de Interbolsa,
creo que, si bien es subjetivo, es la medida que tenemos. Creo que hablamos del crecimiento, es importante poner cifras. Yo creo que el doctor Sousa nos dio un perfil del crecimiento de los bonos de la región, pero si miramos es casi cercano al 150% el crecimiento de la deuda corporativa de emerging markets, cuando los soberanos es cerca del 30% y Estados Unidos el 30%. En este caso es importante resaltar que el periodo bajo análisis incluye la crisis americana, que fue cuando tuvimos una reducción dramática del nivel de emisión por parte de los emisores americanos, pero al mismo tiempo nos dio la oportunidad, dado el fantástico nivel de liquidez en el sistema, de suplantar eso con el crecimiento de la emisión de deuda de mercados emergentes. Y por ende, más y más inversores acercarse a los participantes de mercado y pedir un poquito de explicación respecto de qué era este boom de emisión de bonos emergentes o latinos. Los motores del crecimiento se dieron porque, gracias a Dios, durante o posterior a la crisis americana de 2008, Lehman, el crecimiento de las economías regionales y de las empresas de la región ha sido alto y sostenido. Además, ese nivel de mayor actividad económica requirió mayores montos y mayores plazos a ser financiados. Y hubo mucha actividad cross-border que también demandó inversiones para bienes de capital, por ejemplo. La pregunta del millón es si hay lugar para más. Bueno, y les voy a mostrar algunas métricas para que entendamos, por ejemplo, comparado con el mercado americano. El mercado europeo es puramente high yield, puramente investment grade, perdón, y hay muy poco de high yield. Entonces, si miramos en función del PBI, tenemos un margen de crecimiento fantástico. Obviamente que existen dificultades u obstáculos que vamos a ver en unos minutos, pero creo que el margen de crecimiento está, y como decía al principio, es parte de todos los que somos jugadores del mercado financiero latinoamericano, explorar y entender cuáles son esos obstáculos para poder vencerlos a través de la educación de los emisores y los inversores. Podemos preguntarnos si el mayor rendimiento el mayor rendimiento implica un mayor riesgo. Probablemente sí, a mí me parece que no. La falta de acceso a financiamiento hace que los índices de leverage o apalancamiento, creo que se dice en español, de las compañías de los mercados emergentes latinoamericanas es menor que el americano. Ha crecido, pero sigue siendo absolutamente manejable. Es interesante ver en esta gráfica que, salvo en el segmento del single A, las métricas en función del EBITDA son mejores en los mercados emergentes. Y si tomamos el caso de Triple B, vemos que es 2.8 contra 3.3. Pero hay otras maneras de mirar lo mismo. Hablábamos de los indicadores que comparan los márgenes de EBITDA en emerging markets con Estados Unidos. Es cierto, como dice al pie, que hay empresas altamente rentables que no son parte del universo, pero creo que es un indicador más que podemos mostrar a la hora de entender si el rendimiento mayor implica un riesgo tanto mayor. Y aquí vemos el spread en, por ejemplo, dos segmentos de emisión de mercados emergentes comparado con Estados Unidos, con
algunos picos obvios que luego veremos que tienen que ver con cambios bruscos en el comportamiento de las tasas de interés, lo cual nos dice que todavía desde el punto de vista de comprensión del spread contra Estados Unidos tenemos un camino por recorrer. Y también un karma que tienen las compañías latinas es que siempre dependen o son medidas en función del spread soberano. Tomé el caso de Colombia y Brasil como ejemplo, que a través del tiempo todavía no hemos logrado superar la barrera de acercarnos más al riesgo soberano, aunque en muchísimos casos el riesgo corporativo sea igual o mejor que el riesgo soberano. Y hay, por ejemplo, casos como Venezuela, bueno, el caso argentino es clave, es crítico para entender esto. Hay empresas con muy buena salud crediticia que por la situación del soberano no pueden tomar plata. Interesante ver cómo se fue dando el cambio de la utilización de la financiación. En primer lugar, y entre el 30 y 40% de los fondos se dedicó a la sustitución de deuda, entre 20 y 30 para inversiones de capital y un porcentaje menor para términos generales y M&A y pago de dividendos. Claro, el tema de los riesgos es absolutamente crítico. Nosotros los simplificamos a los efectos del análisis de esta presentación y nada más. Tenemos los riesgos locales y los riesgos globales. Vamos a ver, o hemos visto a través del tiempo, que los riesgos globales tienen infinito más impacto en el comportamiento de los bonos o del spread de los bonos que los riesgos locales. El primer riesgo local es el de la moneda, es obvio. Creo que ya hemos visto en las presentaciones de ayer y hoy la creación de instrumentos vía derivados para mitigar el riesgo, tanto sea para el emisor como para el inversor. El riesgo de refinanciación, que de acuerdo a la gráfica empieza a ser un tema cuestionable en el 2017. Esperemos que todavía tengamos un escenario de tasas de interés benigno como que tenemos hoy. Y por último, el riesgo soberano. Quizás aquí es interesante repasar el concepto de que yo sé que hay excepciones, pero últimamente los cambios políticos no han implicado cambios económicos, lo cual era un karma complicado de nuestros países en los 70s y en los 80. Yo sé que alguien me dirá que en Chile las cosas están cambiando, que las elecciones en Brasil pueden cambiar el escenario. A mí me parece que el terreno ganado es lo suficientemente importante como para que los políticos entiendan que si la economía funciona y funciona bien, no hay por qué tocarla. Chile dio un ejemplo a través de los años. Pero siempre está el signo de pregunta. Decíamos que los riesgos globales, nosotros identificamos dos mayores y después podemos ver el resto. La gráfica muestra el impacto en los precios, o en el spread de vuelta, perdón, de efectos globales como, por ejemplo, la suba de tasa de interés que se dio, como el doctor Sousa contaba recién, pasamos de 1,60 y pico a 3% en un periodo de tiempo muy corto. Todos ustedes recuerdan lo que pasó en junio, todos ustedes recuerdan lo que le pasó a la moneda o a las monedas. Entonces, el escenario de tasa de interés es un escenario todavía crítico a los efectos de poder medir el crecimiento del mercado. Ahora bien, en enero de este año, los economistas preveían una tasa de interés del orden del 3 al 3.25% para este momento del año, y todos sabemos que no está en esos niveles, y si no fuera por la suba de los últimos días estaremos hablando de 2.3 para el bono de 10 años. Creo que ayer era 2.51. Todavía son niveles bajísimos de tasas de interés. Todavía tenemos la oportunidad de mirar que Japón finalmente
Y Europa han copiado el modelo americano de inundar con liquidez el sistema para poder acortar los plazos de las crisis. Creo que el modelo americano, muy cuestionado, es el que mejor funcionó. Y como yo le decía a un amigo mío los otros días, si alguien me muestra un sistema que colapsa cada menos que 70 años, bueno, el sistema americano colapsa cada 70 años, como métrica no es mala, ¿no es cierto? El nuestro en Argentina colapsa cada 5 o 6. Dijimos que había una transformación de mercados emergentes a Latinoamérica y mucho tiene que ver, volvemos a las agencias, pero bueno, que muchos de nuestros países comenzaron a hacer investment grade. Fíjense que Chile lo es desde el año 92. Fíjense que Perú es del año 2009, tiene una calificación bastante alta, y hay excepciones como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero este escenario permitió el crecimiento en el volumen de emisión de bonos. Latinoamérica representa del total de las emisiones el 43% y del monto el 33%. Y supera a los otros continentes con bastante facilidad. Y si miramos, el crecimiento de los bonos corporativos ha sido mucho mayor que el de sus pares en mercados emergentes por márgenes muy amplios. El 41% de las emisiones que se están llevando a cabo tienen que ver con Latinoamérica y los promedios son más altos que los promedios de high yield. Este es un tema central, porque tiene que ver con la responsabilidad que yo me refería, tenemos todos, o los que queremos hacer crecer este mercado corporativo latinoamericano, no solo el de esas 10 o 15 compañías que todos conocemos y que las cubren muy bien los bancos de inversión de Nueva York. La mayoría de los aquí presentes están en casas de bolsa. Creo que hay un desafío que cada uno de ustedes tiene, que tiene que ver con el poder incrementar el nivel de actividades o cambiar el nivel de actividades que llevan a cabo en el día a día y acercarse a compañías que ustedes conocen mejor que los players tradicionales. Es casi una obligación. Ustedes conocen empresarios pequeños y medianos mucho mejor que Morgan, que Goldman y que Merrill Lynch. Porque Merrill Lynch seguro, pero... Entonces es parte de la obligación nuestra entender qué pasó del otro lado de la mesa para entender la posibilidad que tenemos. Yo ayer decía que si uno tuviera la habilidad de ver desde mucha distancia el pool de funds o de liquidez y los emisores, tendríamos todos muchísimo más trabajo y muchísimas más posibilidades de éxito, porque ustedes no se imaginan cómo cambió el landscape o el terreno, como se diga, de inversores a nivel internacional. Históricamente hablábamos de compañías de seguro, de pension funds, Fidelity, Scatter, todo el mundo hablaba de la misma gente. Yo les prometo que si les pongo delante de ustedes una lista de los 10 inversores más importantes que Advance Capital llevó a los países donde fuimos, no conocemos el 80% de los nombres, porque hace 5 años no existían. Toda esta desregulación que se refirieron mis colegas en los últimos días, dio lugar a un crecimiento alucinante del nivel de vehículos alternativos, particularmente hedge funds, que tienen infinitas menos restricciones que los fondos de pensión o las compañías de seguro para invertir. Y son los que todos los días nos preguntan dónde están los emisores a los cuales ellos se pueden acercar, y han hecho, por ejemplo, en Perú, a través nuestro, emisiones de compañías pequeñas y medianas empresas a 8 y 10 años, incluso sin swapear la moneda en muchos casos. Entonces, este enorme caudal de liquidez tiene que ser aprovechado para direccionarlo al segmento que mejor paga, que es, en mi caso, en mi opinión, el segmento de high yield. Muy brevemente, no los quiero aburrir, el reloj me está marcando el tiempo y esto lo conocen ustedes mucho mejor que yo. Simplemente un poco la distribución y la concentración por industrias que existe entre
ciertos mercados que hemos seleccionado a los efectos de la comparación. Ustedes tienen un altísimo grado de concentración en 4 industrias comparado con el resto. Es interesante ver algunos números chicos, como por ejemplo el sector financiero en México. Quizás es importante resaltar un aspecto de parte de la cobertura que los bancos internacionales hacen de la región. Y es que para muchos, México y Brasil son 2 animales distintos. En el caso de Brasil, por la dimensión del mercado, y el caso de México, por la proximidad a Estados Unidos. Y han sacado el ojo del resto de la región desde el punto de vista de enfocarse en emisiones de high yield. Ese es terreno absolutamente fértil para los players locales. Por eso es interesante ver cómo se organizaron los asiáticos. Claro que las economías tienen mucho más factores en común que las nuestras, lamentablemente, pero creo que podemos enfocarnos en intentar ver cuáles son las características de cada mercado. Algunos de los emisores colombianos, quizá lo más relevante de este slide es que tenemos 37 emisores de high yield en Brasil, 33 en México y 14 en Perú. Muy interesante el caso peruano, les recomiendo que si tienen tiempo lo analicen. Esto se puede ver en el hecho que 6 regiones tienen crecimiento mucho mayor que Lima. Entonces eso da lugar a que compañías que la gente ni conoce tengan balances y situaciones de potencial crecimiento que no se encuentran en el resto de la región. Bueno, ¿qué sabemos del mercado colombiano? En mi caso, bien poco. Como dijo alguien ayer, aprendí bastante las últimas 48 horas. Está fuertemente dominado por grado de inversión y solo un 33% high yield. ¿Por qué esa baja cantidad de emisión en términos high yield? Es un tema que me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de debatirlo luego respecto de un tema educacional, sobre todo a nivel de las autoridades. Y el hecho de que high yield no es distress. Creo que es importante remarcar la diferencia porque tiene marcados aspectos, sobre todo las métricas que algunas vimos y otras no, como cuando comparamos contra otras situaciones. Y estoy bien con el tiempo. En definitiva, es una gran oportunidad para inversores y emisores. Creemos que hay una ecuación de riesgo-beneficio que es muy difícil de alcanzar en otros mercados. Estamos trayendo a los emisores una nueva fuente de financiación. Creo que es básicamente entender que los vaivenes de los riesgos soberanos podemos considerarlo en buenas partes de las economías de la región como que los dejamos de lado. Y que ahora lo que tenemos que hacer es penetrar un poco más profundamente en las economías locales y en las compañías que están domiciliadas fuera de los que son los distritos financieros más importantes de la región. Es casi una obligación entender o proceder en función de entender el nivel de liquidez y de apetito de riesgo que tienen los inversores. No sé cómo más enfatizar este punto. Estamos todos los días atendiendo oportunidades de ese tipo. Hemos visto en la presentación del doctor Sousa que aún tenemos algunas limitantes, sobre todo en el tema de la liquidez del mercado, pero francamente, cuando hay situaciones críticas en los mercados, la iliquidez es un factor común para todos. No podemos decir que los bonos corporativos son mucho más ilíquidos que el resto. Sí, claro, necesitamos mucha más participación, pero lo interesante de esta transformación del pool de inversores es el hecho que son, curiosamente, bolsillos mucho más estables, porque estos fondos no tienen la oportunidad de invertir en muchos activos que le rindan 8, 9 y 10%. Prefieren dejarlos en la cartera y ellos saben que si por algún motivo tienen que salir, bueno, perjudican obviamente la performance de su propio fondo. Pero creo que en líneas generales
Las economías a nivel soberano han dado un vuelco importante y creo que está abierto el debate para entender cómo educar al emisor, cómo educar a los inversores y sobre todo cómo educar a las autoridades, porque este es el verdadero motor de crecimiento de una potencial continua transformación de las economías latinoamericanas que permitan que nuestros países sean mejores para vivir. Bueno, gracias.